Muy buenos días, estimados amigos de Fundación de Virgen de Guadalupe. Soy el padre Richard Zamur, aquí desde mi parroquia de Santa Clara. ¿Cómo están? Bendecido día, ¿cierto? Gracias por aceptar mi invitación para que meditemos hoy un poquitito más sobre los orígenes del rosario. Vamos a hablar, es un tema muy precioso, yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a hablar sobre el rosario, las apariciones, las advocaciones. ¿Cómo han pasado su semana? ¿Cómo les va? ¿Están orando en familia? Al menos una vez por semana. Yo creo que es una bonita oportunidad a que toda la familia junta pueda orar. Y estoy 100% seguro que no se pierden de asistir a las misas de Santa Clara todos los días, por lo menos las de español. Así es que por favor, acompáñanos siempre, todos los días a las 8 de la mañana, la Sagrada Eucaristía, a las 3 de la tarde, la coronilla a la Divina Misericordia, y hoy por la noche vamos a continuar rezando el Santo Rosario. Quiero disculparme, pues el lunes tuvimos problemas. Fíjense que se me quemó toda la caja de energía, la que viene para la casa. Fíjense cómo anda el diablo de enojado. Por eso estaba yo alegre, porque el diablo está enojado. ¿Han oído aquella canción que dice, el diablo está enojado? Hay una canción, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y como vamos a hablar de nuestra Santísima Madre, el diablo cada vez se enoja más, y eso nos debe de alegrar a todos nosotros, los cristianos y los católicos. Así es que me quedé sin energía. Entonces estábamos aquí haciendo de tripas corazón, como decimos, y por lo menos pude salir un ratito al aire. Muchas gracias por su fidelidad. Por favor, les pido que compartan este programa con todos sus amigos, sus contactos, para que más personas pues se beneficien escuchando sobre la enseñanza del Santo Rosario, de las apariciones y todos esos temas. Déjenme ver que aquí estamos un poquito, como no tengo técnicos, aquí me toca hacer la de todo para poder compartir. Vamos a ver, no me veo por aquí, a ver, cómo no, soy yo, miren. Vamos a hablar. Aquí estoy. De nuestra Santísima Madre, el diablo. Y me toca hacer la de todo. Fíjense, ahí estamos. Pues sí, ya estamos bien. O sea, fíjense que cada vez que me voy en el teléfono digo, tengo que dejar de comer tacos. Pero bueno, pues vamos a iniciar pues este día con una oración. Vamos a hacer la oración que nos ha dejado el Santo Padre Francisco en honor a nuestra Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. El Papa se refiere al pueblo de Roma como lo que están sufriendo hoy. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Déjenme que me acomodo un poquito por acá para poder pues comenzar con nuestro programa. Les decía que este día vamos a conversar un poquitito sobre, me gustaría poder abarcar todo lo que es las apariciones, las advocaciones. El Santo Rosario es un tema demasiado grande. Hoy no vamos a hablar
de cómo se reza el rosario, de los misterios. Es muy poco quizá lo que vamos a decir, porque lo que me interesa hoy es que ustedes reciban un fundamento, un el por qué y un para qué. Muchas veces como católicos nos preguntan, ¿y tú por qué rezas el rosario? ¿Que no ves que es una oración repetitiva? Que eso no cuenta, eso no sirve. En fin, eso es lo que muchas personas piensan. Pero lo más triste es que a veces no tenemos respuestas. No tenemos respuestas fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Y a veces solo hablamos por puros sentimientos. Yo no digo que los sentimientos estén mal, pero las emociones a veces no es lo adecuado para poder responder. Como saben, el Santo Rosario no es dedicado a nuestra Santísima Madre. El Santo Rosario es una meditación de todo el ministerio de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y es María, digamos, como intercesora de este método de oración. Las Sagradas Escrituras nos invitan todo el tiempo a orar. San Pablo dice en su carta a los Colosenses, oren sin cesar, oren en todo momento. Jesús dice en el Evangelio de Mateo 7:7, pide y se te dará, y llama a la puerta y se te abrirá. Pero Jesús no dice, mire, pidan solo una vez por favor, y si van a pedir, pídanlo de esta manera. Tampoco dice Jesús así. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33:3, dice el Señor Dios Todopoderoso, clama a mí y yo te responderé. Entonces, la manera de orarle a nuestro Señor, a Dios, es una manera muy personal. ¿Cuál es la manera correcta, Padre? La manera correcta es la que nace del corazón. Y la Sagrada Iglesia, la Iglesia Católica, nos enseña métodos. ¿Por qué? Porque la Iglesia es como una madre que te acompaña a tu hijo a poder tener una relación más íntima con nuestro Señor. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Acuérdense que todos los misterios están fundamentados aquí. Aquí nace todo. Aquí nace todo, ¿verdad? Y el símbolo del rosario es un sacramental. El sacramental son signos de la Iglesia que nos ayudan a acercarnos a Dios. Por ejemplo, el santiguarse, el agua bendita, todos estos son sacramentales, se llaman, que nos ayudan pues en nuestra oración personal con Dios. Saludos a todos que nos están participando, a Liz, a Noelia. Hola Noelia, muchas gracias. Mayra, Eddie García, Petra y en fin todos los que están por acá, pues a Juani también, Elizabeth Ruiz, mi hermana también en Florida que nos está viendo. Hola padre, dice Juani, mucho gusto a todos. A ver si tienen pues alguna pregunta me la dejan saber y si yo les puedo responder está bien. Comencemos. Para poder hablar sobre las apariciones, las advocaciones y el Santo Rosario debemos de entender quién es María de Nazaret. María de Nazaret fue una jovencita escogida por Dios para cumplir el plan maravilloso de Dios que era enviar a su Hijo al mundo para la salvación. El Señor Dios Todopoderoso mandó a su ángel y le dijo, María, Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres. ¿De dónde viene la grandeza de María? La grandeza de María obviamente porque Dios la escogió, pero viene del haber dicho sí al plan que Dios le presentaba por medio de su ángel. Entonces, todos estos personajes de las Sagradas Escrituras, María, José,
los evangelistas Mateo, Lucas, Juan, Marcos, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, en fin, todos ellos desarrollaron un plan realizado por Dios en la historia de la salvación. Obviamente todos ellos pudieron decir que no. ¿Cómo es eso, Padre? Sí, nadie nace con una etiqueta que diga yo soy bueno, yo soy malo, yo fui escogido, yo no fui escogido. Somos escogidos por medio de nuestro bautismo. Eso se llama santo. La palabra santo viene del latín escoger o ser separado. Entonces, si tú te bautizaron, si ya te bautizaron a ti, independientemente en la iglesia católica o en otra iglesia, un bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con agua, eres un santo. Significa que has sido separado, que has sido escogido por Dios para un plan maravilloso, así como María. Obviamente, María en otro nivel. Entonces, el que nos creó a todos, el autor de la vida, el autor del universo, le dio cierta potestad, digamos, o imagen a una mujercita, una jovencita. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, tú y yo, para negárselo? Entonces, aquel que niega la grandeza de María, que no se llame cristiano, por favor. Puede ser de otra denominación y no me interesa, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero la grandeza de María es que dijo que sí, fue escogida por Dios y por medio de Jesucristo nace el cristianismo. Se llama cristianismo por el mismo Cristo, obviamente. Entonces, al tener esa imagen ya, yo creo que ese es el fundamento de todo. El fundamento del rosario, de las apariciones y de las advocaciones también. Como este programa se llama San Óscar Arnulfo Romero y siempre les doy pues algunas cápsulas de lo que hablaba Monseñor, déjenme compartir con ustedes un fragmento de una homilía de Monseñor en el año de 1977, el día 2 de octubre. Recuerden que la Iglesia nos invita a venerar más a María en mayo y en octubre. Dijo Monseñor: y hermanos, no puedo tampoco dejar de recordarles con una insistencia muy filial para con la Virgen, que desde ayer hemos comenzado el mes del Rosario, pues ya era 2 de octubre, el mes de octubre, y que ojalá volviera a todos los hogares aquella vieja costumbre de rezar el rosario en familia. Procuren aprenderlo los que no lo sepan, y los que lo han olvidado, recuérdenlo de nuevo, y los que lo practican sepan que están también en la línea de la Iglesia que respeta esas costumbres populares, esas tradiciones de amor y de cariño a la Virgen. Solamente les pido que no se hagan costumbres rutinarias, que no sea una maquinaria repetir el Padre Nuestro y Ave Marías, sino que sea lo que fue al principio el mensaje del Evangelio, como yo a veces les repito muchas veces. Por favor, no recen el rosario como lo rezaban las abuelitas. En 5 minutos se acababan el Santo Rosario. Al final ni se oía lo que mencionaban. Monseñor o San Óscar Arnulfo Romero nos recuerda esa parte. Fíjense bien, dice que no se haga una rutina como una maquinaria de repetir el Padre Nuestro y el Ave María, sino que recordemos que lo que hacemos con el Santo Rosario es meditar la vida pública de Jesús o el Evangelio, como dice Monseñor. Los misterios del resumen son resumen precioso del Evangelio que los comprende hasta el niño más chiquito, que en sus débiles manos va desgranando las cuentas del rosario mientras medita en el niño Jesús, en el Jesús que muere por nosotros, en el Jesús resucitado y en la Virgen que acompaña a este Cristo en su infancia, en sus dolores y en su resurrección. El que reza el rosario con sentido de evangelio se hace cristiano en la mejor escuela, decía San Óscar Romero, en la escuela de la Virgen, que es la mejor
cristiana. Qué palabras tan preciosas de San Óscar Arnulfo Romero. Y saben, me gusta lo que dice él. Dice, hasta el niño más chiquito, ay no, es que ya mi niño no entiende, fíjese, tiene apenas 3, 4 años. No entiende, señora. Préstele un celular a ver si no sabe cómo lo maneja mucho mejor que usted y yo juntos. Entonces, si los niños tienen la capacidad de manejar un teléfono celular, una tableta, un tablet, todas estas cosas tecnológicas, ¿usted cree que esto no lo van a poder manejar? Si no se lo enseñamos, obviamente no lo van a aprender. Y si no les hacemos que ellos amen el rosario, nunca lo van a usar. Entonces, esa es una obligación y es una responsabilidad como adultos que tenemos con nuestros hijos. Aunque yo no tengo, pero aquí en la iglesia pues tengo muchos hijos y les enseño a rezar el rosario, pues que lo aprendan. Son otros 5 pesos, como dicen, pero bueno, al menos se hace todo lo posible. ¿Qué es lo que nos motiva y qué nos mueve a rezar el rosario o a meditar el rosario todos los días? Si alguien te hace esa pregunta, ¿cuál fuera tu respuesta? Saben, me gustaría que la pusieran acá para yo poderlas leer. ¿Qué es lo que te motiva realmente rezar el Santo Rosario? Es una buena pregunta. Y si alguien te lo dice, yo te daré mi opinión. El rosario para mí es un método de oración. Muchas veces yo me siento árido en mi manera de orar, de hablarle a Dios. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Me siento como vacío. Entonces, prefiero utilizar una herramienta que la iglesia me da para estar más cerca de Dios por medio de la Virgen. Además, el rosario es una manera de meditar la vida de Jesús, el amor tan grande que tiene por mí. Tercero, me acerca más a la Santísima Madre, a nuestra Santísima Madre. ¿Cómo creen ustedes que un hijo no se va a sentir bien si no le tratan bien a su madre? ¿Cómo te sentirías tú si tratan mal a tu mamá? Si la ignoran, si no la reconocen. Jesús fue un hijo muy obediente. Entonces yo por eso lo hago. Otra vez, esa es mi opinión. Por eso es importante que meditemos el rosario. La gente dice el rezo del Santo Rosario. Está bien, pero que ese rezo sea meditado. Una manera muy sencilla que yo les puedo decir es que entre cada misterio utilicen las Sagradas Escrituras y mediten un salmo, por ejemplo. Eso es una manera muy preciosa de meditar. Dice Juanic Sánchez que me motiva a rezar el rosario, pedir por las personas que me piden oración y pedirle a mi Madre Santísima me ayude a acercarme. Muy bien. Margarita Monroy dice más cerca de Dios por medio de su mamá. Mirna Samur, que es mi hermana, dice María es la madre del amado y ella es mi mamá también. Son respuestas muy lindas del corazón y está bien, pero la idea también es evangelizar a otros, ¿verdad? Ayudemos a que otros sientan ese amor que ustedes tienen también por María. Hablemos un poquito de las apariciones. A ver, ¿qué son las apariciones? Las apariciones es una manifestación visual. Estamos hablando de la parte en general, ¿verdad? Una manifestación visual, eso es lo que dice el diccionario. Entonces, las apariciones de María, ya vamos a hablar un poquitito más,
pero las apariciones de María son bíblicas. Si alguien te pregunta a ti, óyeme, ¿y por qué? ¿De dónde sacas tú de que María se aparece? Eso no está en la Biblia, dicen. ¿Han escuchado eso? Católico ignorante seguro se nos hace protestante. El libro de la Revelación o el Apocalipsis, capítulo 12 del 1 al 2. Ahí está la aparición, la primera aparición de la Virgen María sucede en el libro del Apocalipsis, capítulo 12 del 1 al 2. Se los leo aquí en este momento. No lo tenía separado, pero sí yo me acuerdo muy bien de la lectura. Y dice así, miren. Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Y esta es la primera aparición de María. Ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 7 también, nos anuncia, y la señal que dará Dios es que mandará una virgen que estará encinta y dará a luz a un hijo que le pondrá de nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, las apariciones sí son bíblicas. María, por su propio esfuerzo, sí no puede hacer un milagro. Eso debemos de tenerlo claro. Algo que sí debemos tener muy claro ustedes y yo, es que la grandeza de María viene por Dios. María no tiene poderes. Tampoco podemos poner a María al nivel de Jesús o Dios. No podemos. Nosotros la veneramos. Pero las apariciones y todo eso sucede por Dios. Cuando decimos le rezamos a María, estamos diciendo, seamos más claros. Pido la intercesión de la Santísima Madre. Pido la intercesión de San Miguel Arcángel. Pero no digan, yo le oro a San Miguel. ¿Por qué? Porque si alguien que no conoce las Escrituras, alguien que no está cerca de Dios, entonces va a entender, o sea que ¿por qué no le rezas directamente a Dios? Porque ese es el argumento de la gente. Y es un argumento muy valedero, ya lo he estado repitiendo estos días. Pero si decimos, si alguien te dice, bueno, a mí yo no le rezo a María, yo no le rezo a los santos, yo me voy directamente con Dios. Entonces, si ese es el punto, respondamos con otra pregunta. Tú le puedes decir a alguien, mira, si ese es tu punto de vista y está bien, yo lo respeto, pero si es así, ¿por qué Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo? ¿Que acaso Dios no tenía la capacidad o el poder de liberar a su pueblo? ¿Por qué necesitó de un hombre? ¿Se acuerdan? Abraham también y le dice a Dios, y en la situación de Sodoma y Gomorra, y si encuentro 50 justos, ¿los vas a destruir? Le dice el Señor, no. Y si encuentro 40, no. Y si encuentro 10, ¿vas a destruir al pueblo? Dios le dice, no. Entonces, ese es el poder de intercesión. Entonces, otro punto más. ¿Por qué Dios utiliza a María para mandar a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué se encarna en un hombre? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no tenía el poder? Por supuesto que sí lo tiene. Pero Dios nos quiere enseñar que no estamos solos. Que Dios es una Trinidad y la Trinidad implica la Sagrada Familia, que incluye a María. Eso es lo más importante de entender. Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque tenemos que diferenciar lo que son el mediador y el intercesor. El intercesor es aquel que nos echa una manita para llegar a Dios, por decirlo así.
y el mediador es el único camino que hay. Y Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué significa eso? Que no tengamos otros dioses, otros ídolos para llevar a Dios. Que no endiosen a sus sacerdotes, a sus pastores, no. El único camino que nos da la salvación es Jesucristo. Ni siquiera la iglesia te salva. La iglesia fue o es un instrumento creado por Dios para nuestra santificación. Pero es una opción que tú tomas. La iglesia nos ayuda a seguir ese camino, esa verdad y esa vida. Eso es lo que significa el ser mediador y el ser intercesor. Pero sigamos con lo que estamos hablando. Ahora, la oración del rosario o la meditación del rosario es una oración repetitiva. Pongámoslo así. La oración del rosario es una meditación mental y vocal. Vocal porque es una manera de orar. Por ejemplo, a veces tú puedes orar en silencio o a veces tú puedes orar y te escuchas. Por ejemplo, la misa. La misa es una serie de oraciones, es una oración vocal. Y cada vez que venimos a la misa, repetimos algunas oraciones. Pero eso no tiene que ser aburrido, es una oración constante. Es como que tú digas cuando te levantas, Señor, te doy gracias por este día. O sea que el día siguiente ya no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste el día de ayer. Entonces, la oración vocal es cuando repetimos el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Y quiénes dijeron esas palabras? El Padre Nuestro lo dijo Jesús y el Ave María lo dijo el ángel por pedido de Dios. Estamos repitiendo palabras de Dios y de Jesús. Esa es la oración vocal. La oración mental es cuando tú reflexionas. Cuando terminó el primer misterio y tomas tu Biblia o simplemente cierras tus ojos y dejas entrar en ese camino con nuestro Señor. Esa es la manera de meditar el Santo Rosario. ¿Cómo nace el Rosario? Pues el Rosario se ha venido estructurando de muchas maneras, pero ya de una manera más organizada, digámoslo así, nace con Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Déjenme compartir con ustedes lo que dice la iglesia. Santo Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía albigense. Esta herejía enseñaba que existen dos dioses, un Dios del bien y un Dios del mal. El bueno creó todo lo espiritual y el malo todo lo material. A ver, si os les pregunto, ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es la herejía? El error y la herejía es que estamos comparando a Dios con el diablo. La herejía dice que eran dos dioses, uno del bien y el otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual y el malo todo lo material. O sea que la herejía decía que cualquier cosa que fuera material era malo, viene del diablo. Y lo espiritual es único de Dios, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús también era un ser humano, era material. María también. Nuestra condición humana nos hace cometer pecado, pero eso no nos hace ser malas personas. Las personas somos creadas a imagen de Dios, no buenos, sino que muy buenos, dice la Sagrada Escritura. Esa dignidad la da Dios. Ahora, ¿podemos rechazar esa dignidad? Sí, así como la rechazó el diablo. Bueno, Lucifer, que era el ángel precioso de Dios, como la rechazó Judas.
y como la han rechazado muchos. Todos ellos que han rechazado esa bondad de Dios ya dejan de ser, de tener esa dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios. Espero me explico. Ahora, también, también la herejía, dice la iglesia, negaban los sacramentos y negaban que la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. Domingo de Guzmán, pues sí, fue un santo que hizo más que otros. Saben, quiero hacer un paréntesis acá, porque lastimosamente veo en nuestros tiempos muchas personas que rechazan el pontificado del Papa Francisco. Vean, todos somos seres humanos. Y el Papa desde su primer día en su pontificado, las primeras palabras que dijo: oren por mí. Lo bueno cuando él ha cometido algún error es que nos damos cuenta que es un ser humano y que no es Dios. Y él ha pedido perdón. Nosotros, tú y yo, no somos nadie para juzgar al Papa, al Santo Padre. Si tú eres realmente un devoto católico, tu obligación y mi obligación es orar por él. Porque tanto a ti como a mí, Dios nos va a juzgar, igual que al Papa, por lo que hagamos y lo que no hagamos. Pero nuestra obligación es creer lo que Jesucristo nos dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Por favor, católicos, no hablemos mal del Papa Francisco. Él está tratando de hacer lo mejor que puede, que comete errores como cualquiera, pero hace lo mejor que puede. Y somos una iglesia, porque lo que el diablo quiere es dividir la iglesia. Y el juicio, las acusaciones, los comentarios y todas estas cosas, lo que hacen no es unificar la iglesia, sino que hacen dividir la iglesia. Le estamos jugando el juego al diablo. Recuérdense que el diablo es el príncipe de las mentiras. Así que nada más para hacer un paréntesis de lo que estoy hablando, porque mencionaba la herejía, ¿verdad?, de en esa época. Ahora, ¿por qué los 5 misterios y las 10 Ave Marías? Es muy interesante, ¿sabe? Déjenme explicarle, esto de los dominicos salió pues en los años... El rosario viene la estructura o la manera de orar viene de los años 900 y ha pasado por todos los siglos hasta llegar con Santo Domingo de Guzmán y los dominicos. Los dominicos es una orden religiosa, todavía existen, que ellos lo que hacían en esa época para orar era recitar los 150 salmos de la Biblia. ¿Qué les parece? Eso es lo que hacían ellos. Era una manera de orar. Entonces, acuérdense que en esa época, ¿verdad?, le estoy hablando del año 1200, 1300 por ahí, la gente no tenía Biblias. Lo único que sabía la gente era el Padre Nuestro y el Ave María. Entonces, para darles ese deseo a la gente de orar, ¿verdad?, porque no les podían dar las Biblias y no les podían enseñar los salmos, ¿cómo se van a aprender 150 salmos? Entonces, les enseñaron a rezar 150 Ave Marías. En aquella época se rezaban todos los misterios del rosario, todos los días, e incluían el Padre Nuestro, porque era la oración de Jesús. Esos son los orígenes del Santo Rosario, porque los dominicos enseñaron a su pueblo a rezar 150 Ave Marías. Hay algo también que es importante decirles. El Papa Pío V en el año
Su pontificado fue entre 1566 y 1572. El Ave María que nosotros conocemos, él le agregó de la segunda parte. Lo que está en la Biblia es: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, el Papa Pío V le agregó lo demás: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es una composición unida que la Iglesia, como les dije hace un momento, no es una modificación de las palabras del ángel. No, la Iglesia no ha modificado eso. La Iglesia le agregó a esa parte del Ave María el resto para, otra vez, ayudarnos a entrar en esa meditación. Entonces, es como nosotros ya conocemos pues el Ave María, como lo conocemos ahora en nuestros tiempos. El Papa Pío V fue de los que más luchó para que esta devoción del Santo Rosario se propagara. Ahora, hasta ahí vamos, digamos, de las partes del Rosario. Creo que he cubierto. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. A ver, vamos a ver. Pues no, mire, desde Georgia me dice Soledad Perales, mucho gusto Soledad. María Ortega nos ve por aquí. Margarita Monroy dice que ya contesté, no sé en qué habré contestado. Hola Margo, aquí está Margo también. Saludos a todos. Bueno, perdonen que quiero saludarles, ¿verdad? Ahora, el rosario, déjenme terminar esta parte que se me fue un poquitito la onda ahí. El rosario cumple las palabras de Jesús cuando dice: donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está en Mateo 18, capítulo 20. Entonces, el rosario en familia es algo maravilloso. El rosario, cuando lo están meditando más personas, se cumple la Escritura. Fíjense bien, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa estar reunidos en el nombre de Jesús? ¿Estar chismeando de Jesús? No. ¿Estar chismeando de mi vecino, de mi vecina, del trabajo de aquel? No, no se trata de eso. Estar donde dos o tres están reunidos en mi nombre es estar hablando, meditando las Escrituras, estar orando, estar rezando, alabándole al Señor. Muchas maneras que podemos estar reunidos en el nombre de Jesús. El rosario es una manera poderosa de estar meditando el ministerio público de Jesús. Entonces estamos reunidos en nombre de Jesús. Dios está presente. Ahora vámonos con las advocaciones. ¿Qué es una advocación? Déjenme leerles lo que dice la Iglesia. Saben, a mí me gusta apoyarme mucho en lo que dice la Iglesia. Y quiero darles esto como consejo, ¿verdad? Muchas veces yo escucho a personas que dicen: es que mira, este padre dijo esto, o aquella persona, escuché a un predicador hablando de eso, de lo otro y todas las cuestiones. Miren, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Sin afán de juzgar a nadie. A veces uno dice: miren, esta es mi opinión. Yo a veces eso es lo que hago para que no vaya a haber confusiones. Porque cuando alguien escucha a un sacerdote decir algo, piensa que es lo que dice la Iglesia. Y tal vez el sacerdote está dando su opinión. Entonces ya hay confusión en eso. Y entonces, ¿y por qué si en aquella iglesia hacen esto, aquel padre dijo lo otro? En fin, tengan mucho cuidado. No se dejen llevar: es que yo escuché a este padre que dijo esto, entonces ya lo voy a hacer. No, tampoco. Hay que tener una madurez espiritual en ese aspecto. Entonces apóyense siempre en los documentos de la iglesia, en lo que la iglesia nos enseña. Por eso es bueno que compren el Concilio Vaticano II, los documentos de la iglesia, los que escribe el Papa. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo con el Papa, digamos. El Papa en sus homilías es su punto de vista.
Pero ese es un punto de vista muy personal y tenemos que respetar su punto de vista. Puede ser que tú no estés de acuerdo, eso no es malo. Me explico. Ahora, en las encíclicas es diferente, porque las encíclicas ya es una norma de la iglesia, es una ley de la iglesia, por ejemplo. Porque para que se publique un documento legal del Papa, se necesita la aprobación de la doctrina de la fe. Entonces ellos, el nihil obstat del imprimatur. Vean en todos los documentos católicos, si es católico, en la primera página les va a aparecer nihil obstat del imprimatur. Quiere decir, el nihil obstat significa que se ha revisado y que no hay error. Digo, error en el aspecto que la enseñanza no es algo diferente de lo que dice la iglesia, y el imprimatur dice imprímase. Entonces el Papa puede tener su opinión y es muy respetable. Yo no digo que esté diciendo algo equivocado, no digo eso. Pero puede ser que tú no estés de acuerdo, es su punto de vista. Tampoco lo vamos a juzgar, estoy poniéndoles el ejemplo. Ahora, los documentos son cosas, por eso les digo yo que es muy importante apoyarnos en estos documentos. La advocación mariana es un modo de referirse a misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María o a circunstancias históricas o geográficas que rodean a la devoción de una imagen determinada. Entonces, la advocación es, por ejemplo, porque alguien puede decir, mire padre, ¿cuántas Marías hay? Que está María de Guadalupe, María del Socorro, del Monte Carmelo, de Fátima, solo es una sola María. Pero es la manera de sus apariciones o la manera como se reconoce esa imagen. Me explico. Desde el domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor y dice Jesús, yo soy el buen pastor. ¿Han visto una imagen de Jesús cargando unas ovejitas? Esa es una advocación. Porque estamos viendo, y hay imágenes grandes, hay estatuas como Cristo de buen pastor. Esa es una advocación, ¿verdad? Esa imagen de Cristo, esa imagen que proyecta Jesús, es la imagen del buen pastor. También a veces dicen, Jesús dice, yo soy la puerta, y llego a tocarte y el que me abra yo voy a entrar. Y han visto una imagen con Jesús tocando la puerta que no tiene picaporte, ¿verdad? Esa es otra advocación. Entonces, ¿es invento de la iglesia? No, solo es una manera visual, de una acción concreta de María, para el caso de las advocaciones marianas. Hay advocaciones, ¿verdad? O apariciones, ya vamos a ver las apariciones que son aprobadas, otras no son aprobadas, otras son locales, por la misma devoción. Espero que les haya quedado claro lo que es una advocación. La palabra advocación viene del latín advocare, y que hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica varía de forma, pero en el fondo es la misma esencia. Fíjense bien. Hacia un objeto específico, que es el caso de María. No es un objeto, estamos hablando de la raíz de la palabra advocare. Varía de forma la imagen, pero en el fondo es la misma persona. Así es que por favor no vayamos a confundir con eso de que María, ¿cuántas Marías hay? Solo hay una. Ahora, para entender las advocaciones, debemos entender también que es una aparición. Ya hablé hace un poquitito de las apariciones, pero déjenme hacerles énfasis en esto. La aparición, y tomé la definición del diccionario. El diccionario lo define de esta manera. Se llama aparición a la manifestación que se nos hace, ya sea en sueños, sea de otra manera, de un ser singular, sobrenatural, que pertenece casi siempre a la naturaleza física o que ha sacado por lo menos sus formas.
Ese es el diccionario en general. Es una manifestación, fíjese bien, ya sea en sueños, ya sea de otra manera física, singular, particular o en grupo. Eso es importante entender las apariciones y como yo les decía hace un momento, que si las apariciones son bíblicas, por supuesto que sí, ¿verdad? Ya les dije, el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, capítulo 12, del 1 al 2 es la primera aparición. Entonces, las apariciones de María son manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas, en un lugar y tiempo histórico determinado. Pero les vuelvo a repetir, por favor, no nos confundamos, no nos equivoquemos, no hagamos cosas que confundan a otros. María es parte del plan de Dios y tuvo un papel muy importante en la historia de la salvación. Pero no fue ni siquiera igual que el de Jesús ni el de Dios. Son niveles diferentes, por decirlo así. Pero es un todo. Dios lo podía hacer solo, sí, pero escogió a María. Jesús podía hacer los milagros en las bodas de Caná, sí, pero dejó que María interviniera. Es un todo. Eso es muy importante. Antes de seguir, pues les recuerdo, vamos a hacer los comerciales porque ya casi se nos acaba el tiempo. Recuerden que este programa se repite los sábados y domingos a las 8 de la noche en Central Time, de aquí de Texas. Yo soy el párroco de Santa Clara, aquí en San Antonio, Texas, en el sur de la ciudad. También tengo otros ministerios, como saben, tengo el ministerio de Courage, que ayuda a hombres y mujeres que experimentan la atracción al mismo sexo. También tengo el ministerio de la cárcel. Ahorita, pues por lo menos estamos en stand-by. Tenemos casi un año de no hacer ministerio por problemas que se dieron en el Detention Center, donde yo estaba haciendo mi ministerio. También les recuerdo que las liturgias de mi parroquia son a las 8 de la mañana la misa, a las 3 de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia y a las 8 de la noche el Santo Rosario. Recuerda que tenemos 2 citas hoy, a las 3 de la tarde la Divina Misericordia y a las 8 de la noche el Santo Rosario. Lunes, miércoles y viernes es en español, martes y jueves es en inglés. Por lo menos mientras estemos con esta pandemia, vamos a mantener este horario. Así es que acompáñame, por favor. Y también les pido que tengo un canal de YouTube. Suscríbanse para que si tenemos 1000 suscripciones, podemos pasar todos estos programas en vivo por YouTube. También hay algunas personas que no tienen Facebook. Bueno, hablemos ahora de algunas apariciones. Hay muchas apariciones aprobadas por la iglesia. Escogí algunas más populares que tal vez ustedes se van a sentir muy identificados. Fíjense, después de la primera aparición que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? ¿A quién se le apareció la Virgen? En el libro del Apocalipsis. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? San Juan. Dice la escritura, y vi en el cielo una mujer vestida de blanco, etcétera, con 12 estrellas y toda la cosa. María se le apareció al apóstol San Juan. Ahora, la primera aparición después de la que se encuentra en las Sagradas Escrituras es la Virgen del Pilar, que se le apareció al apóstol Santiago en el año 40 en Aragón, España. ¿Se acuerdan que está también el Camino de Santiago? El apóstol Santiago fue el que hizo más evangelizaciones en España. Entonces, la aparición de María del Pilar se dio en el año 40.
no puedo llegar con todos los detalles y por qué y cómo se dio esto. Ustedes lo pueden buscar en internet. Solo tengan cuidado donde toman estas informaciones. Estas informaciones, perdón, de las apariciones, las tomé de Así Prensa, ¿verdad? De ellos quiero darles ¿cómo se dice? El crédito, ¿verdad? El crédito adecuado. De ellos tomé esta información. No tengo, digamos, un libro completo que hable de todas las apariciones, historias y todo eso. En 1531, a ver, ¿a alguien le suena? Esto fue en Guadalupe. ¿Dónde es eso? En México. En el año de 1531 se apareció María de Guadalupe. ¿Y quién fue el vidente? El vidente fue San Juan Diego, ¿verdad? Entonces se apareció en la ciudad de Guadalupe María vestida como una indiecita morena. Entonces esa advocación, ¿verdad? Se aparece, es advocación y aparición, todos son unidos. Se aparece de una manera que al quien se le aparece la puede identificar. Entonces esa es otra de las apariciones, no necesariamente fue la segunda. Se apareció también en el año de 1830 en Rue de Bac, Francia, y es Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y la vidente fue Santa Catalina Labourd. 1830, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En 1846 se apareció en la Salette, en Francia, que es Nuestra Señora de la Salette. Los videntes fueron Melanie y Maximine. Y la aparición se aprobó en el año de 1851. Tenemos otra aparición en el año de 1858 en Lourdes, Francia. Conocemos como Nuestra Señora de Lourdes. Y los videntes fueron Santa Bernardita. Y fue aprobada en el año de 1862. Yo creo que estamos muy familiarizados con la Salette, pues Nuestra Señora de Guadalupe, ya ni se diga, de la Medalla Milagrosa, también de Lourdes. En 1876 se apareció en Pellevoisin, Francia. La vidente fue Estela Farguet. Pero fíjense que se aprobó esta aparición hasta el año de 1983, que es Nuestra Señora del Monte Carmelo. ¿Verdad? Se dio por mucha devoción, pero la iglesia la aprobó hasta el año de 1983. En 1917 se apareció en Fátima, en Portugal, y es Nuestra Señora del Rosario. Entonces se le apareció a Sor Lucía, a los beatos Jacinta y Francisco Marto. Se conoce como Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima también, ¿verdad? Así es como la conocemos. Y se aprobó hasta el año de 1930. De hecho, quiero invitarlos que estamos terminando esta semana de la meditación del Rosario de la Virgen María. La próxima semana vamos a hablar de la Virgen de Fátima. ¿Se acuerdan del 13 de mayo que cantábamos? Yo cantaba en el colegio, decía, el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos. Ya no me acuerdo de lo demás, pero bueno. En 1932 se apareció en Bélgica y se le conoce como la Madre de Dios, y fueron a 5 niños que se le apareció, y la aparición fue aprobada en el año de 1949. En el año de 1933 se apareció en Banyuls, Bélgica, y se conoce como la Virgen de los Pobres. Y a quien se le apareció fue a Mariette Beco, y esta aparición fue aprobada en el año de 1942. Estas son algunas de las apariciones aprobadas por la iglesia. A mí me gustaría seguir pues diciéndoles, creo que nos quedan algún tiempecito todavía, pero hay algunas apariciones que se consideran más como devociones locales, que no son apariciones aprobadas por la iglesia así universal, digamos, pero son
apariciones o advocaciones es la palabra, advocaciones locales. Por ejemplo, Nuestra Señora de Satanudos. Fue en el año de 1879 en Irlanda, en Knock, Irlanda. Y los videntes fueron 15 personas. También en 1947 en Montechiari, en Italia, es la Virgen María y se conoce como la Rosa Mística. El vidente fue Pierina Gili. Todas estas apariciones están en proceso de estudio, ¿verdad? Hay algunas que no fueron aprobadas. O sea, lo anteriores los conoce la iglesia, los llama como apariciones locales que permiten su culto. Ahora, aún no aprobadas, Nuestra Señora del Garabandal, que se apareció en España, ¿verdad? Están en ese proceso también de Garabandal. También Nuestra Señora de la Paz, que apareció en Medjugorje, en Bosnia. Saben, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Por ejemplo, en El Salvador, Nuestra Señora de la Paz es venerada, es la patrona del Salvador. Entonces hay una historia muy preciosa de la Virgen allá. Entonces, también se le da culto, se venera a la Virgen María en Nuestra Señora de la Paz. Bueno, parece que ya hoy sí ya estamos llegando a nuestro último momento, pues muy agradecidos, saben, de corazón. Gracias por permitirme llegar ante todos ustedes. Ojalá pues que me acompáñenme por favor esta tarde a las 3 y a las 8 de la noche a rezar el Santo Rosario. Les pido pues muchas oraciones por todos nosotros los sacerdotes. Les pido también su colaboración para Fundación Virgen de Guadalupe que tanto necesitan, pues por favor. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que tengan un feliz día. Ya no hablo más porque si sigo, pues nadie me para. Feliz día. Gracias.